como siempre, Mario Oscar Maldonado, con todas las pilas puestas, energía positiva como siempre, para poder platicar de fuchibol. Claro, todos los martes, los viernes salimos con ustedes con grandes personajes del fútbol. La gordita de cuero que hemos estado enamorados tantos años nos permite poder platicar con tanta confianza y con conocimiento con nuestros entrevistados, porque los de esta época son los históricos de Iquique. Ya saben ustedes, la tierra de campeones que siempre le han mencionado, Iquique. Bueno, qué mejor que nuestros primeros programas en Vilas Radio TV sean de históricos de Iquique. Y mire que sí son históricos, ¿no? Ya tuvimos a Iván Godoy, un gran deportista con todas sus historias. Tuvimos al referente del Morro, al referente de Iquique, Jaime Pipí Carreño. Y ahora vamos a tener... Yo tengo la suerte, tengo la fortuna de poder presentarles a ustedes porque quiero que se entretengan. Se van a entretener mucho porque es fútbol, puro fútbol, historias de fútbol. Cómo se hace un ganador, cómo se hace un hombre exitoso, cómo aparecen los iquiqueños en esa época que le llamaban tierra de campeones. Eso es, lo tengo yo aquí al lado mío, a Víctor Hugo, el perro Sarabia goleador. ¿Cómo estás, mi Víctor? Hola, ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí, Víctor, qué rico tenerte, porque he escuchado mucho a todos los iquiqueños, oiga, ¿y cuándo traen al perro Sarabia ese, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poquito, cómo inició, Víctor, tu ganas de jugar fútbol? ¿En qué lugar empezaste? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Tu padre te ayudó? ¿Tu padre quería que tú jugaras? ¿Tú solo le decías a tu viejo, llévame a jugar a la cancha? ¿Cómo fue tus inicios en esta gran ciudad de Iquique? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que todo. Referente a mi historia, yo te diré que yo soy del barrio Pueblo Nuevo. Ahí nos iniciamos como era todo en ese tiempo, que eran las calles de tierra, en la cual jugábamos ahí en la esquina o a la vuelta, en cualquier lado hacíamos una cancha y ahí nos preparamos, y siempre yo tuve la idea de ser futbolista. Tenía algunas condiciones de acuerdo a lo que decían y a lo que yo pensaba. Y además por la historia que me contaba mi papá. Pues, mi papá había sido futbolista, había participado mucho tiempo en La Pampa, jugó por el equipo Nebraska, eran los que se reforzaban, Iquique se reforzaba con gente de La Pampa y a él siempre lo traían. Y después se fue a jugar a Bolivia, él tuvo participación allá en Oruro Royal, que se llamaba en ese tiempo. Y siempre pensé que yo también podía llegar a... Quería ser como tu papá. A ser futbolista profesional, claro. ¿Ya? Y joven me preparé porque yo era de ahí del Pasaje Rojas, de Sargento Aldea y La Torre, entre octavo y noveno Oriente. Ahí está. Oye, ¿y a qué edad? Mire, pues ya estamos... en esa época jugábamos 24 horas al día, ¿no? O sea, jugabas en un lugar, después jugabas el otro día y tenías cancha por todos lados. Por todos lados había cancha. Y después nos íbamos a entrenar al cerro, porque ahí al lado del cementerio también habían canchas. Ahí estaban las canchas de San Agustín que jugaba, y teníamos acceso a la subida del cerro, y yo me subí el cerro hasta la primera línea y después me iba corriendo, y porque quería ser futbolista cuando fuera ya adulto. ¿A qué edad, Víctor? Porque está hablando de la línea del cerro, y muchas veces yo le comentaba a mis amigos, me gusta mirar el cerro porque nos íbamos a la primera línea, donde pasaba el tren. Exacto.
¿Sabes qué? Ahora está difícil que lleguemos al metro, ni siquiera a un metro. Víctor Hugo, ¿a qué edad empezaste en Pueblo Nuevo? A los 10, 12, 11, 13, 14, que te dio pero esa onda de que agarrar la pelotita. ¿A qué edad más o menos al margen de que querías ser como tu padre? Bueno, no, siempre me gustó porque me regalaban balones, siempre había balones en la casa. Entonces, a la vuelta vivía un amigo que fue muy bueno para la pelota, el Ángel Morales. Unos chaparritos. Sí. Ya, sí, unos zurdos chaparritos, claro, sí. Era bueno, también era seleccionado iquiqueño. Y con él nos poníamos a jugar. Y era un zurdo que era muy hábil. Entonces yo sacaba el balón y nos poníamos a jugar entre los dos. Y jugábamos 1 con 1, que en ese tiempo no sabíamos que era después entrenamiento. Claro. Todos entrenaban en espacios reducidos. Y técnicamente nos pusimos bueno para la pelota, porque le pegábamos con la izquierda, le pegábamos con la derecha, cabeceábamos bien, utilizábamos los dos perfiles. Y en forma inconsciente, ignorante, porque no teníamos idea que esa fórmula de entrenamiento nos iba o me iba a permitir después hacer goles de cabeza como lo hice después como adulto. Increíble lo que está comentando Víctor Hugo. Después le ponen nombres, ¿no? Basculación, ¿cómo se llama? Un montón de nombres que le cambian. Pero ahí hacíamos partido de cabeza. Claro, ponías unas piedras así, tiraban la pelota y el otro le pegaba. Hacíamos un partido de cabeza. A ver, y ahora no hacen, y tú ves y no saben cabecear. Po. No, y la pelota era de cuero, ¿no? Además, pero ahora tú ves y cabecean en forma defectuosa. Po. Claro. Tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Po. No saben rechazar o no saben dirigir el balón. Y una de tus fortalezas fue el cabeceo también, ¿no? Sí, gracias a Dios. Eso, sí. El Zorro Álamo después me dijo que yo cabeceaba muy bien. Sí, pero vamos despacito por las piedras porque viste que... Bueno, ¿y por qué perro? A ver, cuéntame eso, porque antes de decirte Víctor Hugo, se me antoja, porque era el goleador, pues el perro, Sarabia. ¿Por qué no el perro? Cuando yo me inicié en Santiago Morning en el fútbol profesional, y afortunadamente estaba el Zorro Álamo. Había firmado recién. Y una vez que él decidió que yo me quedara en el Chaco, me hacían trabajo específico con Lucho Venegas, que era el entrenador de la selección después, físico de las selecciones chilenas, de Colo-Colo 73. También era un chiquitito, chaparrito. Y me hacía trabajo específico. Entonces me tenían ahí tirando centro de la izquierda, de la derecha, control, remate. Y afortunadamente ellos se dieron cuenta que golpeaba muy bien el balón. Po. Entonces me dijo, no, todos los días tenéis que trabajar esto. Y fue uno de los fuertes que después tuve. ¿Y lo del perro por qué? Y lo del perro porque él pedía que cuando el equipo no tuviera el balón había que presionar. Y yo me hacía cargo de los dos centrales. O sea, los correteabas a los dos. Para todos lados, no nos dejaba jugar. Po. No lo dejaba jugar. Y como físicamente estaba bien, estaba apto, e incluso hasta Leonel Herrera en el primer partido que jugamos en el Estadio Nacional, fue una noche después de haber llegado, que llevaba como 3 semanas jugando en el fútbol profesional, me tercía con el Chuflín Herrera. Que pegaba, le decían zapatitos con sangre. Zapatos con sangre. Claro, y el Zorro Álamo me dice, tenga cuidado con él, porque es malintencionado, no se preocupe, yo estoy acostumbrado. Y en uno de los primeros encontrones me lo llevo en velocidad y me sigue por atrás y tiro la mano para atrás y lo dejo sin aire. Y queda tirado ahí en la mitad de la cancha. El bravo de ellos. El bravo de ellos. Y después me andaba buscando él y el Rafa González me andaban buscando a todos lados. Para cobrar, para cobrar, querían cobrar. Pero el perro, ¿por qué? Porque era bravo, pues yo no me imaginaba. Por eso, pero ¿quién fue el primero que te dijo el Zorro perro? Álamo. Zorro Álamo. Parece perro.
Todas nuestras pláticas, atrás de una pelota. todas nuestras pláticas, cuando conversamos con Pipi Carreño, con Iván, con los futbolistas, nos arrancamos para acá, para allá, porque tenemos hambre, teníamos tantas historias, tiene tantas historias. Y ¿cómo se llama? Pero quiero, para que ustedes vayan conociendo a nuestro Víctor Hugo Saravia, goleador, conocido, admirado, querido, respetado aquí en todos lados, pero en Deportes Iquique haciendo muchas historias. Pero volvemos a lo mismo, vamos a ir despacito por las piedras. Oye, mi Víctor, ¿cómo fue que llegaste a Santiago Morning? ¿Nomás que estabas acá, jugabas en Pueblo Nuevo o jugabas en otro con los Carabineros? Estaba jugando por la Copercarap. ¿18 años? ¿17? 18 años. 18 años. Sí. 17, 18 jugaba en la Liga Comercial. Yo había egresado del comercial, era contador y tenía que hacer la práctica. Entonces me buscaron unos conocidos ahí en la cooperativa de Carabineros. ¿Tú por el fútbol entrabas a la diferente? ¿Abre puertas el fútbol? Exacto, abre puertas el fútbol. ¿Por qué? Porque ellos participaban en la liga comercial. Entonces tenían un equipo y caí parado ahí. Y ahí tuve de compañero al gran Mono Sola. Al Monito Sola, el gran portero histórico chileno. Iquiqueño. Era de aviación también. Sí, era uno de los primeros grandes arqueros que salió acá. Sí, cómo no. Antes Manuel Astorga fue el Mono Sola. El Mono Sola. Sí. Víctor Hugo Saravia, el goleador amigo, es iquiqueño. Ustedes donde se encuentren, es la historia de grandes futbolistas. Y a mí yo me emociono y me da mucho gusto porque viví lo mismo que ellos, lo mismo. Poníamos dos piedras así para tirar la pelota y cabeceábamos y después la fortaleza fue eso. Santiago Morning, llegaste con Lucho Álamo, entrenador del nivel de superlativo, ¿no? Colo-Colo del 73 había tenido una gran participación cuando le robaron la Copa Libertadores de América. Claro, con fue el 73 con Zorro Álamo de entrenador. Sí. Y el 76 lo lleva el Chaguito, pero estaba afectado después del Mundial del 74, porque claro, se fueron también con el Zorro Álamo el 74. Exacto. Ya. Y sí le había dado diabetes, entonces estaba delicado de salud. Ya. Pero los dirigentes del Chago decían, si yo no lo quiero para que juegue, pues si yo quiero para que dirija y que me salve el equipo, porque el Chago estaba por descender, estaba en las mismas situaciones que estuvo Deportes Iquique el año pasado. Y bueno, afortunadamente él yo tuve la suerte de que él se decidiera por mí y me dejara en esa oportunidad a mitad de año, y después a final de año afortunadamente nos salvamos. Querían mucho los iquiqueños en esa época, ¿no? Mucho. En Santiago querían mucho los y don Luis Álamo confiaba. Sí. Fue el 76 entonces, ¿no? El 76. ¿Y quiénes tenías como compañero Santiago Morning tú que la gente se pueda recordar? Ahí tuve a un gran arquero también de la selección chilena de varios años, que fue Adán Godoy. Adán Godoy, jugó en el Mundial del 62, Adán Godoy. Sí. Fue compañero mío en el 68 en la Católica. Sí. Me cuidó mucho a mí, cuidado los iquiqueños también. ¿Lo tuviste tú? Sí, lo tuve. Y incluso él me ofreció apoyo, me dijo que cualquier cosa hablara con él nomás. ¿Por qué? Porque él, cuando fue la primera vez a probarse a Santiago, se tuvo que devolver, porque hay mucho compadrazgo y se juntan sus amigos, y a los que son de provincia los aíslan. Los van tirando al lado. Los van tirando. Entonces yo tenía el respaldo de él, y además grandes jugadores, pues yo estuve con el Loco Páez. Juan Páez. No. Guillermo Páez. Guillermo, porque Juan Páez fue su hermano, el defensa central. El grandote, claro. El grandote que jugó en Palestino y también en Católica. También en Católica. Guillermo Páez, mediocampista de la selección chilena. La selección chilena, y Colo-Colo 73. Ahí estaba también un yerno que se casó con la hija de Adán Godoy. Exacto, Carlitos Rivas. ¡Ay, estamos a atacarlo! Vamos a atacar el... Sí. Pues, también lo tuve de compañero. Ajá. A Cabrera, que era el arquero también de Colo-Colo. Cierto, uno grandote. El grandote. Sí. También se lo llevó de Colo-Colo. Ya.
Después ¿Equipazo, Sí, muy bueno el equipo. ¿Se salvaron? Nos salvamos, nos salvamos. Así que me dijo, Me tenías. Iquique, ándate de vacaciones. Preguntaron por ti, Católica había preguntado por mí porque Ya. me querían, Sí. estaban interesados, pero tú no te vas. Así que ándate a Iquique de vacaciones y tienes que estar en tal fecha acá nomás. Porque ¿Te viniste de vacaciones a Iquique? Yo tenía... ¿De Santiago Morning? Claro. Oh, ya. Me vine de vacaciones. Uy, no me diga que te quedaste en Iquique entonces ahí. No, y después, tú jugué en Santiago Morning 76, 77 y 78. Ya está, ok. Ahí vine a ver cuando salieron campeones amateur acá, el 78, y yo estaba de espectador. Estabas de espectador, Claro, ya. vine a ver O sea que tuviste en Santiago Morning 3 años. Sí, 3 años. O sea que llevas al Chaguito adentro, ¿no? Sí, Porque sí. fueron Bueno, el Chaco me abrió las puertas, pues, y especialmente a don Lucho Venegas y a don Lucho Álamo. Lucho Álamo, ya. Y los compañeros que tuve, Raúl Toro, Pío González, Daniel Horno. Daniel Horno. Daniel Horno fue un compañero de Católica. de Católica. Él sufría una enfermedad, Daniel Horno. Sí, sufría de claustrofobia. Claustrofobia. Tenía que viajar con su papá. Él viajaba con el papá le manejaba el auto para que él pudiera viajar. Si no, cualquier viaje en avión no lo podía hacer o tenía que venirse 2 o 3 días antes para poder viajar. Íbamos en el bus a jugar a Talca y empezaba De repente a llorar, claro, a llorar. Y empezaba a llorar. Tenía que bajarse. Y empezaba así, entonces el papá venía atrás en el auto por si acaso pasaba la prueba. Si tenía alguna crisis. Si tenía alguna crisis. Y ya empezó a llorar y había que parar el bus. Se baja el muchacho, se sube al auto el papá y nos seguía con el papá y jugaba fútbol. Ese era Daniel Horno, argentino. Era argentino, sí. Argentino, muy bueno. Pero llegó chiquitito aquí a Chile, era un jovencito, cantaba muy bien. Sí, tocaba guitarra. Sí, y jugaba bien a la pelota. Sí. Y jugaba con Meneses también, que Meneses también era de Católica. Habilidísimo. Sí. Entonces los tuve de compañero. Imagínate uno de acá, de una zona tan alejada y de ver tanta habilidad que tenían. Pues, si uno se creía bueno, ellos eran superiores, muy superiores. Sí. Técnicamente eran habilidísimos. Es que mencionas a casi todo de Católica. Sí. Ahora sí, ellos sí les faltaba esa fuerza, esa garra que teníamos nosotros. Ellos no la tenían. Pero la técnica sí eran extraordinarios. Víctor Hugo Saravia, Pueblo Nuevo, Carabineros, cabeceador haciendo fútbol reducido sin darse cuenta, un juego practicando la habilidad, las cosas finas del cabeceo sin darse cuenta. Llegó a Santiago Morning con Lucho Álamo, Luis Venegas, compañeros de alto nivel competitivo. Y el gran perro Saravia le decían porque mordía a todos los bandidos estos. Y después de Santiago Morning, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste? Porque quiero escucharte hablar y te quieren escuchar hablar porque está súper entretenido el tema pues, Víctor Hugo. Bueno, el 78 sale campeón Deportes Iquique acá en el Nacional Amateur. Sí. Y ingresa al fútbol profesional. Entonces contratan a Ramón Estay y de presidente en ese tiempo estaba Eleazar Guzmán. Eleazar Guzmán, que era comandante de la FASH. Y van allá a Santiago y piden conversar conmigo. En el Hotel Carrera, me acuerdo, nos reunimos y me dicen que me quieren traer. Pues. Y ahí conversamos algo de las platas y yo me adeudaban unas platas ahí en el Santiago Morning. No pagaba. En esa época no se ganaba plata, ¿no? O sea, no se ganaba como ahora. No se ganaba como ahora. Sí, te pagaban un poco más, pero no. Yo quería venir a Iquique, porque tenías el espinita. Sí, yo dije, no, había salido campeón amateur, lo conocía a muchos, había jugado con ellos en la selección amateur. ¿Estabas con el Pipi Carrillo, no? No, yo no jugué con el Pipi porque él era mayor. Ya. Él era mayor que yo, entonces ellos tenían otros compañeros. Él era compañero de Iván Godoy, del Ángel Morales, del Pichuco, del Rigoberto Torres. Era de esa, y yo soy después como 4 o 5 años menor.
Y bueno, conversaron conmigo y decidieron aceptar la propuesta. Yo también quedé conforme con lo que me iban a ofrecer y decidí venir en el año 79. Y ahí, afortunadamente, tuvimos una muy buena campaña, salimos campeón, yo salí goleador de ese equipo. ¿Cuándo Y fue que hiciste los 2 goles? ¿Eso fue ahí en esa temporada? sí, sí, bueno, no hice varias veces Sí, pero de hubieron 2 goles. una final que Sí, hiciste 2 goles. en la final, cuando salimos campeón, yo le hice 2 goles a Serena y estuve a punto de hacer el tercero, la tapó el arquero, que hubo un rebote y Oscar Bravo remató y hizo el tercer gol. Ya. Y ganamos 3-0 a Serena y salimos campeones. Pero ya habíamos subido, le habíamos ganado, me parece que a Calera o a San Felipe le habíamos ganado 3-2. Y había hecho el tercer gol. Y ya estábamos ya en primera. Y después en el otro partido con Serena, ahí salimos campeón. Ahí salimos campeón. ¿Qué se sentía? Bueno, pues, al margen de sentir que rico, dicen que la mayor expresión de un futbolista es el gol. Ya te acostumbraste a hacer goles y todo lo demás, ¿no? Sí, y bueno, gracias a Dios, con todo lo que yo había aprendido allá en el Chago, Ujú. y más la orientación que te habían dado la gente que me había estado dirigiendo, pude desarrollarme en buenas condiciones. Y acá hice muchos goles en el Estadio Cabancha y la gente muy contenta porque nosotros salimos invictos. Po. Nosotros nunca perdimos, la gente se iba en la mañana a tomar desayuno, iba toda la familia, esperaban, nosotros jugábamos a las 3:30 de la tarde y ellos ya estaban en la mañana tomando desayuno ya, ocupando espacio y siempre nos acompañaron. Nosotros teníamos ese respaldo y bueno, y hasta ahora, tal como mencionabas tú, el reconocimiento que me tiene la gente y el cariño, es recíproco, pues nosotros también y yo especialmente siempre he estimado mucho al hincha iquiqueño porque siempre está con uno, sí, hay que responderle, sí, hay que responderle porque, o si no, como en todos lados, también dejan de apoyar ya. Siempre sentiste el cariño de la gente cuando decían de Víctor Hugo el perro Sarabia, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. a pesar de ser un apodo, nunca me molestó. Nunca te molestó eso, sí. Nunca me molestó Al y contrario, te al identificaba contrario, como alguien me bravo, ¿no? Sí. identificaba porque yo era también de características aguerridas, pues era fuerte, no le tenía miedo a nada, no me dolía nada, de repente me pegaban, me partían las cejas y seguía jugando, porque en ese tiempo no se paraba el fútbol. Pues. Uno se colocaba un parche o te colocaban unos puntos y seguía jugando. Jugaba con sangre en la camisa, ¿no? O Sí, sea, y sí. de hecho yo las grandes lesiones que tengo hoy en día es porque nosotros nos infiltrábamos, yo me infiltraba, de hecho en el campeonato con Serena, yo en el entretiempo me colocan inyecciones para poder seguir jugando, o si no, no hubiese podido hacer los goles. Y por eso que después, claro, después vienen los carnavales, no se quedaban tirados en el suelo como 10 No, minutos, como ahora que le ahora, pisan un ahora, dedo ahora gordo. los tocan y se tiran al suelo. Le pisan un dedo gordo. Oye, Flaco, comentabas al margen de tantos goles de todo el fútbol, de Santiago Morning, selección, eh, estudiaste Sí, contador. sí, yo ¿Qué salí, le- Ujú. salí de contador y en ese tiempo estaba estudiando en la Universidad del Norte. También había sido refuerzo de la Norte de Antofagasta, había ido a participar a un Nacional a Serena. Entonces también tenía su recorrido y algunas fotografías cuando participaba en la selección de Iquique. También había hecho goles importantes, había eliminado a Deportes Arica con un gol en el Estadio Cabancha, cuando en el primer partido nos ganan ellos en Arica,
El segundo partido se lo ganamos nosotros y hay alargue. Y en el segundo tiempo del alargue, como a los 12 minutos del segundo tiempo del alargue, le hago el gol y eliminamos a Arica, po. Así que Ahí vamos a mostrar goles del señor Víctor Hugo Saravia, si los tenemos ahí, ¿no? Para que los vean ellos también. hay algunos goles bonitos. Sí, como dices tú, eran goles casi puntuales importantes, ¿no? O sea, Sí, sí. los dos goles que hablan de La Serena, Sí. los goles... Cuando llegamos por primera vez a estar arriba, en el primer lugar, le ganamos a Ferroviario. Ahí también hice el segundo gol, le ganamos 2-1 y fue un 16 de julio. Y le ganamos a Ferroviario 2-1, es el segundo gol también de cabeza, un gol de cabeza ahí que está por ahí. Y después cuando ya subimos, también hice goles, ganamos 3-2, también hice el tercer gol. Y después cuando salimos campeones, también hice los últimos goles. Qué buena onda. Oye, flaco, y dices de Ferroviario, en esa época Ferroviario Era filial tenía... de la U, po. Tuvo a Luis Izaguirre, Sí, a era filial de la U, Sánchez. Ferroviario. Claro. ¿Estaba en ese equipo Leonel Sánchez también? Estuvo Luis Izaguirre. antes, sí, pero tenía grandes jugadores de la U. Claro, se era reforzaba. Ferroviario, Era sí. un muy buen equipo. Venía Petate, estaba el Petate Pizarro. Oh, lo entrevistamos también al Petate en radio, sí. También jugó en Ferroviario, sí, vino jugando. Otro seleccionado también, También sí. iquiqueño. También lo tuvimos, jugó en la U, Sí, jugó en la U, sí. También estuvo ahí muy metido era de los buenos, jugó con Alberto Los buenos Quintano, centrales. Pellegrini, Sí, tal. los buenos centrales. Salían buenos centrales en esa época. Flaco, entonces sí le recomiendas a los nuevos muchachos y todos esos que estudien y jueguen, pueden hacer las dos cosas, Sí, es sí. necesario hacer las dos cosas. Sí, ¿Qué le recomiendas a la gente joven? Yo creo que es necesario que se capaciten. Que se capaciten. Que se capaciten. Ellos verán cuál es su fuerte, ¿Cuál es su camino? qué es lo que les gusta más y tomar buenas decisiones, pues sí, eso es lo importante, ¿no? Víctor Hugo Saravia resulta que me dice, ¿qué pasó, cuate? Vamos a comer unos taquitos y todo lo demás. Y yo digo, bueno, ¿y por qué, cuate? ¿Y por qué taquitos? Si este salvaje también tiene un mundo recorrido, un gran mundo recorrido, y estuvo en México también, dirigiendo allá en un cuerpo técnico. Víctor Hugo, llévame a ese lugar. ¿Terminaste de jugar? ¿Qué año terminaste de jugar y dónde? Bueno, los últimos partidos que jugué yo me llevó Ramón Estay a Calera. ¡Calera! A Calera. O sea, después de Deportes Iquique, Calera. No, después de Deportes Iquique yo fui a Regional Atacama. Regional Atacama. A Regional Atacama y me llevó Aurelio Valenzuela. Don Aurelio. Estaba dirigiendo en Un exitoso hombre allá en Querétaro, sí. un tremendo Tipazo, sí. entrenador y gran persona. Sí, cómo no, sí. Muy, muy querido por nuestra familia, porque conocimos a toda su familia. Sí. Y él me llevó, po. Acuérdate que yo te comentaba que yo tenía la posibilidad de irme a Estados Unidos. Y por un problema de visa no pude viajar. Y él me abrió las puertas en Regional de Atacama. Regional Atacama. Y me fui, po. ¿Cuánto duraste en Regional Atacama más o menos? 3 años también. Oh. Sí. Siempre ¿Estamos en segunda o en primera? en segunda. Segunda Sí, división. hay grandes jugadores también, pues ahí jugué con el Guatón Vega. Con Marcelo Marcelito Vega tenía 15 años, 16 años y ya estaba jugando. Sí. Y ahí lo conocí, tenía varios seleccionados chilenos también, Carlín Sosa, que después también tuvo acá en Deportes Iquique, tuvo el Gilo Torres, que también fue seleccionado chileno. Y bueno, y el profe Aurelio, que... Sí, él fue de Santiago Mori también. Exacto. Sí, fue el dirigió chavo. Deportes Iquique, dirigió muchos Y equipos. sabes que, bueno, después yo lo visité en Querétaro. Yo después viajé Sí. a México, ahora hace unos 6, 8 años atrás. Fui a verlo a Querétaro. Sí, viajé con mi señora y ahora ya falleció mi señora. Ya. Y
lo pude ver allá Lo pudieron ver allá en Querétaro, sí. En Querétaro. Él lo llevé yo pues el 95 a Querétaro. Y, se- Y él se quedó. y, se- y, se- y Y se- él y exitoso, sabe- muy sa- conocido, sí, y sí. ¿sabes qué me confesó? Me dijo que él había decidido por Víctor Saravia porque ya era un jugador con experiencia, porque le estaban ofreciendo desde Cobresal al Bambán Zamorano. Y el Bambán Zamorano después se fue a Cobre Andino a préstamo. Y era muy jovencito, estaba Ahí recién. no lo quiso Zamorano no, él. no lo quiso. No, dijo, no, sabía las Sí, condiciones que sí, tenía, sí. pero él necesitaba uno experimentado Claro, como yo, como tú. para que acompañara a Marcelo Vega, a Carlín Sosa, y era una decisión muy buena como entrenador y para acompañar a los niños. Uf, historias, historias. ¿Qué le parece a usted? No, vamos a tener que hacer otro programa también con este bandido porque ¿cómo? Imagínense Estados Unidos, casi se va a Washington, casi se fue a Cobresal, conoce a toda esta banda, jugó con el señor Vega que fue muy famoso, el Guatón Vega, muy famoso él, con todo el respeto del mundo, pero imagínense, eligió a Aurelio en vez de Iván Zamorano a nuestro Víctor Hugo Saravia. Y más historias, pero terminaste en Audax. Bueno, después jugué en Audax italiano y me dirigió otra eminencia también del fútbol chileno, Chamaco Valdés. No. Chamaco Valdés fue entrenador de Audax italiano. Entrenador de Audax italiano. Ajá. Y ahí me entrenó también con Lucho Venega, que era su preparador físico. No, pues terminamos en Audax. ¿Qué año terminaste en Audax tú? Ahí se fue el 99. Más o menos, 99 ya. O sea que te retiraste como el 2000, más o menos, 99-2000. Sí. Ok, ya estaba don Aurelio en México ya en el 95, ¿sí? O sea, ya don Aurelio Valenzuela ya vivía en México ya, porque te retiraste en el 99. El goleador, pues, el cabeceador, el hombre que luchaba con esa mentalidad, esa mística del iquiqueño, esa garra del iquiqueño, eso que tanto piden los iquiqueños, que venga gente con esa ideología, con esa mentalidad, con esa filosofía de vida del nortino. Él es uno de los históricos nuestro, por supuesto, histórico después que pasó a ser entrenador, pasó a ser en México. Quiero que me platiques, antes de que terminemos con esto, para dejar después quizás para otro programa, platicar con el señor Saravia. Llegaste a Zacatecas, es una ciudad muy cultural, que jugaban un equipo que se llama Mineros, que fue de la Autónoma de Guadalajara, comprado por Zacatecas, la ciudad de Zacatecas. Mi Universidad Autónoma de Guadalajara vendió su equipo a Mineros de Zacatecas. Ahí estuviste con más chilenos también. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve un año con Miguel Ángel Rueda y Iván Godoy. Yo había terminado recién de sacar el curso de entrenador y me fui con ellos. Me fui con ellos y ahí participaba en Real Sociedad Zacatecas. Real Sociedad Zacatecas, sí. Era patrimonio de la humanidad. Es una ciudad histórica, cultural 100%. Sí, muy hermosa, ¿no? Es linda. Sí. No había vida nocturna. Sí. Se podían, los restaurantes, todo estaba hasta las 12 de la noche. Tu hotel estaba en un cerrito, ¿no? Exacto, arriba, sí, había una de estas donde los toros tenían una plaza de toros, ahí de hotel. Sí. Extraordinaria. ¿La comida mexicana te gustó? Sí, pero igual le echaba de menos las chilenas. Le echaba de menos las empanadas. Sí, echaba de menos las chilenas. ¿Mucho picante? ¿Comías picante en México? Poquito, sí. Poquito picante. Comía picante, pero poquito. Sí, no tanto, sí. Y cuando ya estuviste en México, ya te regresaste después a Iquique otra vez. Claro, ahí ingresé a trabajar con Deporte Iquique porque me llamaron. Bueno, la historia mía es
muy larga, porque trabajé con varios entrenadores. Pues estuvo Hugo Solís en una oportunidad de entrenador y también pidió trabajar conmigo. Antes estuvo José Mariano, que también pidió trabajar conmigo. Después estuvo Pellicer. El de la Católica. El de Católica. Estuvo Pellicer y él sí venía con un ayudante que era su hermano. Pero no pasaron ni 2 semanas, 3 semanas y también pidió trabajar conmigo. Y también me decidí trabajar con él. Po. Y el hermano se fue a las cadetes y yo lo acompañé. Estuvimos 11 fechas invictos desde que empezamos a trabajar con Pellicer hasta que me ofrecieron fútbol playa. Yo no quería porque... ¿Jugaste no, fútbol playa tú? Sí, no, yo ¿Dirigiste en fútbol playa? Sí, fui entrenador de la selección chilena de fútbol playa, pero ellos tenían un compromiso, la selección chilena, y se lo habían dado a Deportes Iquique que se hiciera cargo, porque la mayoría de los jugadores era de Iquique. Entonces, el vicepresidente me dice que yo soy el que tengo que viajar a dirigir, porque íbamos a un campeonato a Río de Janeiro. Yo creo que todos querían ir a Río de Janeiro, menos yo, porque yo estaba trabajando con el fútbol de primera de Deportes Iquique. Y llevábamos 11 fechas invictos y le digo, en primera instancia le digo que no, porque no quiero tomar la selección chilena de fútbol playa, porque me interesaba seguir trabajando con Deportes Iquique. A final de cuentas, viajo igual porque él era el responsable, o Deportes Iquique era el responsable de la selección chilena, y que viajáramos a ese campeonato. Y si yo después decidía no seguir, que no siguiera. Pero tenía que ir a ese campeonato. Y fui. Y a las 2 semanas siguientes se va no me digas, mi amigo Pellicer. Pues echaron a Pellicer. O sea, Pellicer renunció. Sí. Renunció porque él va a Católica. Cuando nosotros viajamos a Río de Janeiro, él viajó a Católica una vez que se puso a nevar, la única vez que se puso a nevar, y Deportes Iquique jugando con nieve allá, y nos ganaron. Y después jugamos acá y la gente empezó a insultarlo y él no aguantó. No aguantó. Y ahí quedaste sin ni selección ni... No, quedé con el fútbol playa. Con el fútbol playa te quedaste. Ahí que sí estuve participando con más o menos 6 años, y ahí después llevé a Eduardo Medalla. Eduardo Medalla lo llevé a trabajar conmigo. Es un señor que está todavía, ¿no? Está ahora todavía el está señor ahora Medalla. Pero yo lo llevé a trabajar conmigo en las cadetes de Deportes Iquique, en el fútbol 11. 11 ya, en el fútbol 11. Fútbol normal. Exacto, para que trabajáramos con preparador físico, porque en ese tiempo no se trabajaba con preparador físico. Y llega Gustavo Huerta y me dice, yo necesito trabajar con un cuerpo técnico. Claro, yo lo llevé a Eduardo Medalla. ¿Qué le parece? Pero podemos seguir. Él es Víctor Hugo Saravia, goleador histórico de Iquique. Bueno, pues nos vamos a tener que quedar ahí con muchas cositas todavía en el tintero. Víctor Hugo, ¿qué le podrías decir a nuestros amigos, a nuestra gente de Iquique, a Deportes Iquique? ¿Qué le quisieras decir como unas últimas palabritas en este espectacular y maravilloso podcast? ¿Qué es para ustedes, amigos, un histórico de Iquique con nosotros? ¿Qué le podrías decir? Bueno, una vez más, agradecerle por todo el cariño que nos brindaron en ese tiempo y que nos siguen brindando hasta hoy, porque donde andamos, donde estamos, siempre nos reconocen y son puras buenas palabras para el rendimiento que tuvimos nosotros y para el comportamiento que hemos tenido durante toda nuestra trayectoria.
un reconocimiento de por vida le están De por dando, vida ¿no? a la hincha. Toda esa gente maravillosa, mira pues lo que dice el viejo, le reconocen de por vida, siéntese ese cariño. Víctor Hugo, gracias por estar acá. El viejo Mario Oscar Maldonado, el viejón, te dice muchas gracias, me vistes de orgullo, me siento orgulloso y muy honrado de tener al gran Víctor Hugo, el perro Saravia. Así que ustedes nos pueden ver siempre, todos los viernes nos pueden ver en Vilas Radio TV. Hoy tuvimos un histórico más. ¡Wow! ¡Qué plática! ¡Qué historia! Y todos conocen México, Chihuahua. Así es que, gracias mi flaco, nos estaríamos viendo la próxima vez. Gracias. ¿Estamos? Ok, muy amable. Muchas Gracias, muy amable amigos. Será hasta la próxima con el viejo Mario Oscar Maldonado.